Queridos hermanos, estamos en la lección número 3 de este cuarto trimestre del 2023 y estamos ahora enfrascados en una clase de evangelismo personal para confirmarnos, para reafirmarnos y para comprometernos aún más en el cumplimiento de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. El llamado de Dios a la misión, nuestra tercera lección de esta semana. Y básicamente nuestra lección nos invita para, y nos recuerda, para que usted y yo nos convirtamos en testigos fidedignos del amor, de la misericordia de nuestro Dios y también que nos convertamos en testigos fieles al ser instrumentos en las manos de Dios para salvación de otras personas. Y todo se resume en nuestra lección de esta semana en Hechos 1:8. La promesa y la seguridad y el mandato que Dios dejó para cada uno de nosotros. La hemos dividido, como siempre, en 3 partes para poder hacerla un poco más práctica y más de tal manera que los alumnos puedan tener una secuencia y pueda tener una conclusión fácil nuestra lección de esta semana. El primer punto lo he titulado Salir y Ser, de nuestra lección. Y el primer punto que la lección señala y lo reafirma en los siguientes puntos que vamos a ver es que Dios nos llama para salir de nuestra zona de confort. Esa zona donde estamos muy a gusto, esa zona donde la pasamos bien, esa zona donde no sucede nada, y a veces esa zona hasta donde se convierte en una rutina, a veces mortal. Y entonces el autor de la lección de esta semana nos presenta el ejemplo de la Torre de Babel, en donde esta gente, esta generación, se unió para construir ese emblema para ellos, con ello alejándose y desoyendo el consejo de Dios para ellos. ¿Cuál era su propósito? Bueno, la lección dice que querían hacerse famosos y querían evitar dispersarse, hacerse famosos en un solo lugar, que la gente los conociera más y que ellos, a través de ello, hermanos, pues, también eh, pudieran mantenerse ahí, sin tener que salir de esa zona agradable y confortante para ellos. Pero también presenta el autor de la lección que todos esos motivos y muchos más que usted y yo podíamos agregar eran motivos egoístas y que las intenciones de ellos no eran puras, sino que eran intenciones perversas. Y por supuesto, cualquier intento de alejarse de Dios y de sus caminos es un camino perverso. Y en esas circunstancias, un poco más adelante, Dios llama a Abraham para que cumpliese los propósitos divinos, sus propósitos divinos aquí en la tierra. Lo llama. Lo llama también para salir de su tierra, de su parentela. Lo llama también, para cumplir la misión. ¿Y cuál era la misión que Dios a través de Abraham nos presenta hoy en día para usted y para mí? Así como Abraham, Dios nos llama hoy también para llegar a ser una bendición para otros. Y aunque Abraham no, tal vez tenía poca comprensión
del llamado de Dios y su misión. Una de las cosas que señala la lección, que hay que enfatizarlo, es que Abraham actuó con fe. Ese es uno de los elementos indispensables hoy, hermanos, en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dado la oportunidad de participar juntamente con Él. La fe. La fe que mueve montañas, pero la fe que se aferra a sus promesas también. El segundo punto de la lección yo lo titulé Llamado y comodidad. La lección dice que Abraham salió para obedecer y cumplir el llamado de Dios. Y por supuesto, querido hermano, por si no te habías dado cuenta, el llamado de Dios regularmente, no sé si decir siempre, tal vez debería decirlo, pero siempre enfrenta desafíos. En el caso de Abraham, desafíos muy humanos, ¿no? Enfrentó el hambre, lo primeritito que con lo que se enfrentó en su peregrinar para ir a cumplir la misión de Dios, enfrentó el hambre y después reveló desconfianza en Dios en el caso de cómo presentaba a su esposa ante los demás, por miedo a que le hicieran algo a él. Los desafíos de Dios siempre van a ser así, hermanos, porque Satanás buscará la manera de hacernos daños y que desistamos de la tarea a la cual nos ha llamado. Pero la lección señala un punto muy importante que creo que sería bueno resaltar, y es que Dios es paciente. No se impacientó con Abraham. Le fue ayudando, le fue mostrando pacientemente el camino. Lo fue reconviniendo de manera prudente, de tal manera que Abraham se sintiera cómodo y feliz de cumplir la misión que Dios le había encargado. Eso nos dice que a pesar de nuestros errores, Dios puede utilizarnos, hermanos, perdonarnos y utilizarnos para su obra. Ese es para ti, si sientes eso en tu corazón. De la misma manera que Abraham, la iglesia primitiva, sigue diciendo la lección, tuvo también que salir de su zona de confort. La persecución, que ya se había anticipado, por supuesto, Dios nunca actúa de manera sorpresiva en estas cosas con sus hijos. La persecución dispersó a la iglesia de Jerusalén, pero a causa de ello, hermanos, el evangelio se predicó en todas las regiones y en todos los rincones donde estos dispersos iban para refugiarse de la muerte. Ahora, hay que recordar que inicialmente el evangelio solamente estaba siendo predicado a los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia primitiva tenía una visión limitada de eso. Pero entonces llega Pablo, que se convierte en el predicador a los gentiles, y Pedro, que hasta entonces solamente había predicado a los judíos, entiende con aquella visión que tuvo allá en aquel techo, de aquel lienzo que bajaba con los animales. Finalmente Pedro entiende que el evangelio también debe de extenderse a otros fuera del entorno del pueblo judío y se une también a esa misión y tiene que salir también Pedro, porque estaba muy cómodo solamente con los judíos. Tiene que salir de su zona de confort, de comodidad, para ir y predicar a otros también el evangelio eterno. Hay registros muy interesantes de cómo Pedro salió de su zona de confort. Ese
ese detalle que tuvo con Pablo es muy interesante y nos habla justo de eso, de que tuvo que salir de esa zona de confort donde él se encontraba para ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Y el último punto que nos señala la lección, hermanos, es en dónde debemos de iniciar. Y aquí tal vez es la parte más importante y práctica para usted y para mí. El evangelio se empieza a practicar primero en Jerusalén, es decir, primero en casa, con los nuestros, con los que tenemos cerca, con los que están a nuestro alrededor, con los que son el núcleo de nuestra, no solamente nuestra familia, sino el núcleo de nuestra sociedad en la que nos vivimos. Después hay que salir de esa zona de confort para ir y entonces predicar el evangelio también a otras culturas, romper las fronteras culturales y entonces ir a otros lados para predicar el evangelio. Hoy en día, la iglesia está organizada de tal manera que tú puedes ser parte de eso, de esas misiones en otros lados. Y finalmente, la indicación de Hechos 1:8 es que el evangelio debe llegar a todo el mundo. Y aunque tú y yo no podemos ir a todo el mundo, sí podemos ir a otras regiones fuera de nuestra zona de confort. Entonces ahí entran también otros elementos muy importantes en los cuales tú y yo debemos también comprometernos. Hay que recordar, dice la lección, que compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocado que están. Este es un asunto muy importante que a veces se nos olvida. De repente vamos y damos el estudio bíblico y con ese, bueno, hoy vamos a hablar de la Virgen María y entonces vamos y atacamos a la gente. No, hermanos, el Evangelio no tiene esa finalidad. Hay que mostrarles a Cristo, hay que mostrarles el plan que trazó para nosotros y entonces eso hará que los corazones se conviertan. Y entonces yo termino con tres asuntos que me parece que son importantes para nuestra lección. Uno es que nuestro llamado, hermanos, incluye, que no se nos olvide, salir de nuestra zona de confort, aún con los que están en casa, aún con los que tenemos cerca. Hay que salir. A lo mejor ahora ya no solamente el ejemplo, ahora hay que decirles, ahora hay que mostrarles las Biblias, ahora hay que hacer un evangelismo más intencional para poder alcanzar a los que están ahí en casa y salir de nuestra zona de confort. A lo mejor ir a dar estudios bíblicos a la casa de ellos, a lo mejor establecer un grupo pequeño y salir de nuestra zona de confort para dedicar un día, 2 días, 1 hora, 2 horas para estos asuntos tan importantes, trascendentes en la vida tuya. Número 2. Nuestras debilidades, hermanos, Dios las puede convertir en fortalezas, como en el caso de Abraham. Dios las puede convertir en fortalezas. Y tú, si estás dispuesto, el Señor puede utilizar eso también en tu favor. Y por último, hermanos, el asunto de tener cuidado de no albergar prejuicios contra los que no son como nosotros. Todos necesitamos de un Salvador. Tú y yo tenemos el privilegio de conocerlo. Los otros no han tenido. No se alberguen en tu corazón prejuicios contra ellos. Busca la manera, sé intencional y alcánzalos con el mensaje de salvación. Que Dios te bendiga y que tu clase durante este próximo sábado sea una bendición para ti, para tu clase y para tu iglesia. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.